La comunidad cristiana Oasis presenta Predicaciones Online. Escucha la palabra de Dios y sigue transformando tu manera de pensar. Gloria a su nombre. Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. Le felicito por estar acá, aunque no están los pastores hoy aquí en la iglesia físicamente, pero está el Espíritu Santo. Ya pronto ellos están acá en la iglesia. Pues qué bueno que el Señor les haya renovado. Anhelamos que Dios haya renovado tremendamente su vida y creemos que eso es un sí y amén. La semana pasada estábamos viendo un tema acerca de cómo cultivar o cultivando familias piadosas. Y hablamos acerca de la piedad y qué era la piedad. Y decíamos que una persona piadosa era una persona misericordiosa, era una persona afable, amable, bondadoso, una persona que tenía una devoción por Dios, ¿verdad? Y podíamos también ver aquellas personas o aún familias que tenían impiedad y que es impiedad no tomar en cuenta a Dios. Cuando yo no tomo en cuenta a Dios y me digo cristiano, me pongo aquí el gorrito de cristiano, pero en mi casa, en mi familia, a lo largo de las actividades que yo hago, yo no tomo en cuenta a Dios, yo soy un impío. Y lamentablemente eso pasa mucho a nivel de iglesia en general, que mucha gente llamándose cristiana evangélica de cepa, lamentablemente vive una vida tan impía, tan llena de impiedad, que es triste saber que esto aún se esté manejando en la iglesia con tanta revelación que Dios ha dado. Hoy vamos a ver cómo hacer o cómo cultivar esas familias, cómo cultivar una familia piadosa. Y la semana pasada precisamente estábamos hablando de Hechos 10. Sabe que estar acá, lo decía creo que el hermano Fernando el otro día mientras escuchaba su predicación ahí en YouTube, no es nada fácil. Realmente no es nada fácil, hermano, siempre lo digo porque esta iglesia no es una iglesia que ignora, es una iglesia que gracias a Dios le ha dado buenos pastores que le enseñan, le instruyen. Y nada fácil porque yo no tengo una familia ya establecida de unos 20, 50 años. Y estoy criando a una niña que todavía tiene muchas cosas que desaprender y que corregir, y no es nada fácil la labor de mamá y de papá. Creo que el que es papá y mamá puede entender que esa labor no es nada fácil, ¿verdad? Pero el Señor nos ha dado herramientas y nos ha dado la ayuda necesaria para poder corregir cosas. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Hechos 10. Veíamos de esta familia. De hecho, estaba buscando en la palabra y la única familia piadosa que encontré, que dice la Biblia que encontré, que era él y toda su casa, fue de este Cornelio y también de Obed-Edom, que Dios obró en la casa de él. Hechos 10, del 1 al 2. ¿Lo tiene? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. El 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios de vez en cuando. Este hombre oraba siempre y no era cristiano hasta ese momento. No había aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador,
Pero este hombre, dice la Biblia, que era temeroso de Dios, él y toda su casa, y no solo eso, hacía limosnas al pueblo y también oraba a Dios siempre. Y es precisamente hoy que vamos a hablar cómo poder hacer, porque no es nada fácil, como les estaba diciendo, cultivar una familia que verdaderamente tema a Dios de todo corazón. Porque eso lleva tiempo, y decíamos la semana pasada que el cultivar algo conlleva tiempo, conlleva poder limpiar la tierra, hacer barbecho, conlleva poder sembrar semilla y esperar que esa semilla germine, lleva tiempo. De igual manera, para construir una familia que tema a Dios, una familia que pueda ser piadosa, hermano, va a llevarse un tiempo donde tenemos que sembrar muchas cosas, y es lo que en esta noche vamos a ver. ¿Qué es lo primero que necesitamos sembrar? Necesitamos sembrar y cultivar una devoción al Señor. Vamos por favor a Deuteronomio 6, el 5 y el 7. Deuteronomio 6, 5 y 7. ¿Lo tiene? Dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muy bien, el 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El 7. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en la iglesia, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Yo le invito a que en este momento usted cierre sus ojitos allí como está y vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él pueda ser propicio. Padre, en el nombre de Jesús te hemos adorado, te hemos bendecido y es un privilegio poder hacerlo, Señor. Pero queremos en esta noche que tú nos hables y que edifiques a tu iglesia, Señor. No es fácil poder traer una palabra, pero queremos pedirte que tu Espíritu pueda hablar y edificarnos a cada uno. Usa mi vida, Señor, y que tu palabra sea la que prevalezca sobre cada corazón. Cubrimos con tu sangre esta palabra, Padre, para que llegue al Espíritu y transforme nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Listo. ¿Cómo puedo cultivar una familia piadosa? Primero, necesito cultivar una devoción ferviente, si yo le podría decir, al Señor. El Señor en el libro de Deuteronomio está dando instrucciones de cómo yo debo de criar a mis hijos. Y le dice, tú debes de repetirle esta palabra y decírsela cuando estés en tu casa. Y aquí nos rompe un paradigma cuando muchos padres esperan que la palabra les sea dada por la maestra de escuela dominical. Ellas simplemente vienen a dar una palabra o a reafirmar aquello que ya nosotros le hemos dado en casa. Pero no es la obligación de ellos de que la palabra le esté sembrada y que ese niño sea transformado, porque la obligación, la responsabilidad reposa sobre el Padre. Dios nos dio a nosotros esa responsabilidad de hablarle la palabra. ¿Y cómo va a ser que un niño que no ve nunca a su padre leer la palabra ni orar, va a orar? De hecho, usted escucha a un niño orar y sabrá qué clase de padres tiene. Porque un niño que sabe orar dice mucho de los papás que están orando. Pero si este niño nunca se le enseña a orar, nunca se le enseña a leer la palabra, él va a crearse como que si eso no es tan importante. Porque a la medida que tú y yo le demos importancia a la oración, a la búsqueda y a la palabra,
ellos le darán importancia. Es imposible que un niño le pueda dar la importancia a la palabra si el papá no le da la importancia de vida. Y ahí está la palabra. Decía la semana pasada, no hacemos altar, por ahí si la leemos, estoy deprimido, no tengo ganas. Ese niño va a hacer igual. Por eso es importante que nosotros como padres cultivemos eso y pongamos semilla. Ahora, como decíamos, el cultivar no es fácil. Mayormente a los niños y a los adolescentes les cuesta orar y leer la palabra. Todo el tiempo el padre tiene que estar, leíste, oraste, leíste, oraste, oraste por los alimentos. Eso no es así. Pero usted y yo, al hacer eso, estamos sembrando un hábito, estamos cultivando, poniendo ahí una simiente para que ese niño pueda desarrollar una devoción por Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo somos los pilares. Dios nos dio la responsabilidad para poder hacerlo. Ellos tienen hábitos de búsquedas a Dios. Ellos oran, ellos leen la palabra. La familia es tan vital que la familia lea y ore junta. Decía Rey Matos en una de sus predicaciones que se ha comprobado que la mayoría de divorcios se da cuando los cristianos ni siquiera dedican un minuto para orar juntos como familia. ¿Cuándo se da esto? Cuando no tomamos en cuenta a Dios. Por eso es necesario, hermano, que aunque sea, cuando todos tengan un horario tan distinto, la familia se reúna, aunque sea un minuto, para poder presentar ese día a Dios y decirle: Señor, aquí estamos. Desde el bebé que está así creciendo, pero ese bebé ya va entendiendo que necesita de oración. ¿Qué más? ¿Cómo cultivar una devoción por Dios? También es que nosotros le enseñemos como padre a que aprendan a confiar en Dios para todas sus necesidades. Cuando usted y yo le enseñamos a ellos de que aprendan a confiar en Dios para todo lo que necesitan, ¿sabe qué? Eso va creando una relación con Él. ¿Por qué? Porque ese niño, ese adolescente va entendiendo que Él es mi proveedor, que de Él recibo, que cuando yo necesito, Él está presto para darme porque es Padre. Cuando usted cultiva eso y le enseña a su hijo, a su hija a orar y a creer que Dios es el que provee lo que necesitamos, ¿sabe qué? Usted está sembrando semillas, usted está allí cultivando esa semilla. Y en algún momento, cuando ese muchacho crezca, esa niña crezca, ¿sabe qué? Eso va a estar tan dentro de ellos metido, que nada les va a poder sacar aquello que un día tú sembraste. ¿Por qué? Porque aprendieron a depender de Dios, porque aprendieron a depender de Dios para todas sus necesidades. Esos niños o esos adolescentes comienzan a crecer con un conocimiento de que Él puede satisfacer solo mi necesidad. Cuando tú y yo le enseñamos a que ellos puedan ir a Él para que Él pueda llenarme. ¿Sabe? En esto de enseñarles no es nada fácil, pero ¿sabe qué? Es tan placentero cuando tú escuchas a tus hijos orar y saber que ellos van delante de Dios a pedir para que Él sea proveyendo para su necesidad, porque eso llena, satisface y hace más aún saber que ellos, más que dependientes de ti, están aprendiendo a depender de Dios.
porque tú y yo en algún momento nos podemos ir. Pero ellos, así tú y yo salgamos de esta tierra, aprendieron a confiar en Dios para su necesidad. Hace un tiempo atrás estaba mi hija pasando una crisis en la escuela y no quería ir a clases porque la profesora no le agradaba mucho y el ambiente tampoco, la molestaba una niña, y eso se lo contó a todo el mundo. En una semana ella se contó su tribulación a todos. Y para colmo era la semana de su cumpleaños. Le pidió oración a Tita, le pidió, oración a media humanidad. Ella necesitaba oración. Y entonces yo le dije, ora, porque si tú quieres que las cosas cambien, necesitas orar. Pero es que ya he orado, porque ella es bien dramática. Ya he orado, mami, ya he orado, y el Señor no me responde. Se parece a algunos. Y el Señor no me responde, mami. Sigue orando que Dios va a responderte. Fui a hablar con la profesora y me dijo la profesora, yo ya cambié a la niña que le molestaba. Ya la cambié de lugar para que ya no le moleste. Entonces voy a la casa y le digo, me dijo la profesora que ya había cambiado a tu compañerita para que ya no te moleste. Y me dice, sí, mami, sí, yo ya lo sé. Es que el Señor, gracias a mi oración, mami, el Señor la cambió. Y yo le digo, no es gracias a tu oración, Giovanna. Es el Señor que obra en su misericordia. Entonces, allí me di cuenta de que de una u otra manera Dios está trabajando en la vida de mi hija, aun cuando a veces quisiera que de repente el proceso sea rápido. Cuando tú le enseñas a confiar a tus hijos, a Dios por sus necesidades, tú estás poniendo cimientos fuertes en ellos. ¿Qué más? Si yo quiero cultivar una familia piadosa, necesito también crear un ambiente espiritual con toda mi familia. Si tú quieres que tus hijos verdaderamente sirvan al Señor, que tus hijos conozcan a Dios, tú y yo somos los responsables de crear un ambiente espiritual donde tus hijos y mis hijos puedan desarrollarse y anhelen estar en ese hogar donde la presencia de Dios puede manifestarse. Y mientras se revisaba esto, me acordé de Obed-Edom. Y este hombre tiene una característica, porque este hombre supo crear un ambiente para la presencia de Dios. Vamos por favor a Primera de Crónicas 13:14. Primera de Crónicas 13:14. Dice así: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo. Pero ¿qué hizo este hombre? Y estuvo solo con Obed-Edom. No. Y estuvo el arca con la familia. Y mire cómo lo dice. Estuvo con la familia en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Este hombre supo crear un ambiente para la presencia de Dios. El arca de Dios había estado en algunos lugares. Y el arca y la presencia mató a algunos. Mató a Usa y mató a algunos. Pero llega a la casa de Obed-Edom. Y este hombre pudo crear un ambiente para que el Señor, el Dios de la nación de Israel, de todo el universo, se haya sentido tan agradado que dice que bendijo a toda su casa. O sea que bendijo a su mujer, bendijo a sus hijos, bendijo a sus siervos, bendijo los cultivos, bendijo todo. Y no solamente pasó eso,
Dice que en Primera de Crónicas 26:15, por favor, pasó esto. Después que hubo esto, y dice así, y para Obed-edom, esto es cuando está hablando de los porteros, la puerta del sur, y a sus hijos, la casa de las provisiones del templo. Mire lo extraordinario que es cuando tú y yo creamos un ambiente para que la presencia del Señor se manifieste allí. Que no solamente tú estás sembrando para ti, sino que tus hijos reciben bendiciones. Porque sus hijos no estaban en cualquier lugar. ¿Dónde estaban? En la casa de... ¿Dónde estaban? En la casa de provisiones del templo. Un lugar de suma importancia. Este hombre supo crear ambiente. Sabe, a veces en nuestros hogares, lamentablemente a veces no es así. A veces hay el ambiente de pelea, la contienda, los dimes y diretes, la amargura, el enojo. Y ese ambiente está allí. Ese ambiente rodea la casa. Yo escuchaba a Charles Stanley, creo que todos lo conocen, me encanta cómo él predica, y él decía que su mamá era una mujer muy piadosa, y dentro de aquello ella se casó de nuevo porque el papá de él murió. Y entonces el papá, el padrastro, era una persona muy hostil. Pero a pesar de que esa persona era hostil, o sea, alguien con quien no se podía vivir, esta mujer le supo crear a su hijo un ambiente donde el temor de Dios estaba, donde la presencia de Dios pueda manifestarse y tocar la vida de su hijo. ¿Cómo lo podemos hacer, hermano? Cuando usted y yo levantamos altar. Cuando usted y yo como familia tomamos en cuenta a Dios en todo lo que hacemos. Entonces, usted está creando un ambiente. Yo estoy creando un ambiente donde el Señor pueda manifestarse, donde Dios pueda proveer, donde Dios pueda bendecir esa casa, donde pueda visitar y pueda decir, aquí me quedo. Este hijo, esta hija, esta familia me está creando un ambiente. Y donde Dios encuentra un lugar para quedarse, hermano, todo puede ser, todo es bendecido. Todo es bendecido. Puedes estar pasando quebrantos, pero Dios de una u otra manera nos da la fortaleza para seguir. Ahí, cuando Dios ve tu casa y dice, esta hija, este hijo se esfuerza a pesar de todo por crearme un ambiente para que yo more. Dios se agrada tanto de aquello, hermano, tanto de aquello, que Dios en medio de lo que no tengas fuerzas, Dios te da fuerzas. En medio del quebranto, Dios te levanta. En medio de la tribulación, Dios te fortalece. Cuando tú y yo decidimos crear un lugar. ¿Qué más? Una familia piadosa, una familia que quiere cultivar piedad en su familia, valga la redundancia, cultiva valores. Si yo quiero que mi familia sea una familia piadosa, necesito cultivar valores. Y eso hoy falta mucho en la sociedad. ¿Por qué? Porque lamentablemente esta sociedad es antivalores. Y lo que anhela Dios es que su iglesia sea una iglesia donde los valores que Él estableció prevalezcan. Una familia que cultiva valores le enseña a amar y a perdonar a sus hijos. Colosenses 3:13, por favor. Colosenses 3:13. Soportándoos los unos a otros y perdonándoos unos a otros.
Si alguno tuviere queja contra otro, ¿de qué manera? ¿Cuál es la medida? De la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. ¿Cuál es la medida para la cual tú y yo debemos de perdonar y enseñar a nuestros hijos que manejen perdón como Cristo perdonó? ¿Cómo Cristo nos perdona? Cristo no nos anda echando en cara que nos portamos mal. Cristo nos acepta. Cristo nos restaura. Cristo está pendiente de nosotros. Y así es la medida donde yo debo de perdonar. Si a mí me cuesta perdonar, lo dije la otra vez, hermano, está la gracia de Dios. La gracia de Dios para decirle, Señor, a mí me cuesta perdonar. Por favor, dame de tu gracia para poder hacerlo. Y le decía, hermano, que lo peor es que si usted y yo no logramos aprender a perdonar, nosotros no van a aprender a perdonar nuestros hijos. Esa herida que tú tienes, se la vas a transmitir a sus hijos. Y lo que vas a dejar en el futuro, lo que vamos a dejar, es un legado de gente herida. Y la mayoría de nosotros venimos ya de ese ambiente, de ese lugar donde muchas heridas fueron puestas y puestas en nuestro corazón por padres que nos hirieron y que de hecho ellos también fueron heridos. La pregunta es, ¿queremos dejar aquello en nuestra familia? No, porque esa es una herencia de maldición, hermano. Caín le dejó a su generación una herencia de maldición, herido, resentido, rebelde con Dios. Y así lo fue Lamed, y así lo fue toda su generación. Una generación rebelde y contumaz, llena de herida y de amargura. Por eso es necesario que nosotros les enseñemos lo que es el perdón, pero sobre todo que ellos vean que nosotros pedimos también perdón. Tus hijos nunca aprenderán si no te ven a ti pedir perdón. Y no solamente eso, hermano, poder decirle a nuestros hijos, perdóname, me equivoqué. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Nos equivocamos, fallamos. Y cuán necesario es muchas veces que un padre pueda decirle a su hijo, perdóname. Y a veces por el orgullo nuestro eso no sale de nuestra boca. Porque él es mi hijo y tiene que hacer lo que yo digo. Eso es un error. Cuando yo le quiero cultivar en él valor, yo le voy a enseñar a ser generoso. Es tan básico que nosotros aprendamos a dar. Porque si tú enseñas a tu familia a dar, si tú eres generoso, tus hijos lo van a ver. Y le voy a pedir a Cabina que por favor me ayude con ese video de 1 minuto. Si usted y yo somos generosos, nuestros hijos van a aprender el valor de la generosidad. ¿Por qué? Porque el Señor se dio primero, antes. Él fue generoso. Y si Dios es generoso, ¿cuánto más tenemos que ser usted y yo que hemos recibido tanto, hermano? Cuando usted quiere cultivar valores o cuando yo quiero cultivar valores en nuestros hijos, necesitamos aprender a enseñarles con el ejemplo. ¿Listo? Mire este. No teníamos mucho para darles. Los tiempos eran difíciles y no se vendía demasiado. Recuerdo una vez que entró una señora mayor que parecía estar bastante malhumorada. Pidió 4 panes, pero solo tenía dinero para 3. Pero mi madre hizo algo más. Me pidió que pusiera otros 2 panes en la bolsa de aquella señora.
Poco después me enteré de que era una familia necesitada. La generosidad. Pásala. Hicimos lo correcto aquel día. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Sabe, a veces nos cuesta ser generosos. Y sobre todo con aquellos que nos han hecho mal. Pero es ahí donde necesitamos obrar mejor. Porque eso ya depende de cuánta disposición haya en tu corazón. Dios nos da la gracia para perdonar, pero también nos da la capacidad para nosotros decidir, aprender a actuar bien y aprender a dar aún aquel que no se lo merezca, aún aquel que haya hablado mal de ti, aún aquel que de repente no te felicitó, aún aquel que de repente te miró con desprecio. Y tú puedas decir, no se lo merece. De repente esa persona no me dio lo que yo necesitaba ese día. Esa persona me menospreció. Pero cuando tú y yo aprendemos a hacer bien, nos disponemos, porque eso ya nace de un corazón dispuesto. Mire, es tan maravilloso Dios eterno, que cuando Dios te lleva a perdonar a alguien, lo próximo que Dios va a pedir de ti es que le lleves a hacer un bien a aquel que te cuesta hacerle bien. ¿Para qué? Para que tu corazón sea sanado. Porque no basta con decir, Señor, aquí le perdono, dame la gracia para perdonar. Es que allí, después de eso, viene la acción. ¿Cuál es la acción? Determino en mi corazón, así no quiera, a poder hacerle un bien a aquel que no se lo merezca. Pero a veces eso nos cuesta. A veces eso nos cuesta. ¿Y sabe qué es lo peor? Que nuestros hijos están viendo. Y eso mismo, con el ejemplo, le enseñamos a nuestros hijos. ¿Sí vio ese video? Tal vez a la niña en ese momento no le pareció lo que hizo su madre, pero después se entendió que esta familia era una familia necesitada. Aquel que a veces nos hace daño también es tan necesitado de tantas cosas que a veces visiblemente no la vemos. Y que Dios, con tu generosidad y la mía, quiere cambiar corazones. No solamente ser generoso es poder hacerle bien a otro. Ser generoso es aprender a dar, aún a la casa que te alimenta. Aquí tienen un proyecto. Apoya tu proyecto. Es tu casa. Es mi casa. ¿Qué más? Si yo quiero cultivar valores, necesito enseñarle el valor del servicio. Un niño, un joven necesita aprender a servir. ¿Por qué? Desde muy pequeños ellos deben de entender que todo ser humano fue diseñado para servir. Y cuando yo siembro ese valor en mi familia, hermano, me estoy evitando cantidad de dolores de cabeza. Porque todos los que estamos en esta tierra venimos con el propósito de servir. El primer propósito es adorar a Dios, pero el segundo propósito es servirle, es servir a otros. Y el niño, el adolescente debe de aprender a servir a otros, pero debe de vernos primeros a nosotros. Jamás tus hijos van a servir a Dios si tú no sirves a Dios. Jamás ellos van a aprender el valor del servicio si a ti no te han visto servir primero. Si a mí no me han visto servir mis hijos, jamás ellos van a aprender a servir. Por eso es tan importante enseñarles a servir. Además de aquello, cuando yo quiero cultivar valores, necesito enseñarles a apoyarnos los unos a los otros.
Si usted quiere cultivar valores, si yo quiero cultivar valores en mis hijos, en mi familia, necesito enseñarle que ellos necesitan apoyar a otros, aun cuando muchas veces yo me tenga que despojar de lo mío. Y por favor, cabina, me ayuda con el otro video. ¿Cuán necesario es poder motivar, poder apoyar? ¿Cuán necesario es que nosotros les enseñemos? Realicé mis sueños y enseñaste a volar, y que no hay montaña que no puedo escalar. Siempre yo te llevo dentro de mi corazón. Tú guías mi camino. Eres tú mi inspiración, mis sueños los viví y es por ti. Realicé mis sueños y enseñaste a volar, y que no hay montaña que no puedo escalar. Siempre yo te llevo dentro de mi corazón. Tú guías mi camino, mis sueños los viví y es por ti. Si queremos que nuestros hijos puedan tener valores, necesitamos enseñarles, apoyarlos a ellos primero, apoyarles en sus sueños, hacerles sentir que son importantes, que sus sueños son importantes, que ellos son y pueden porque Dios les ha dado el poder y la gracia para poder hacerlo. Motivarlos, pero no solo motivarlos a ellos, sino que ellos puedan motivar a otros. Hermano, y esto de motivar a otros, lo puedes hacer con una palabra, con un abrazo, con una carta, con un versículo, con una palabra de ánimo. Cuando tú y yo le enseñamos a nuestros hijos a motivar, a apoyar a otro, tú le estás enseñando a tus hijos a servir, a ser instrumento de bendición donde quiera que ellos vayan. ¿Cuántas personas están tan necesitadas de un apoyo, de una palabra? Y tú y yo estamos formando una generación que necesita ser y entender que lo más importante no es que nosotros recibamos, sino que podamos apoyar a los demás. ¿Qué más? Una familia piadosa cultiva disciplinas. Una familia piadosa cultiva disciplinas y le enseña la importancia del orden y el aseo. Una casa necesita enseñar a sus hijos el orden, el aseo. Aún desde que está pequeño, este niño debe aprender aún a coger sus juguetes y ponerlos en su lugar. No es que está chiquitita la niña, enséñele. Porque si ese niño no tiene el hábito, no entiende, no conoce la importancia del orden, usted cuando ese niño tenga 20 años o esa niña tenga 20 años, su cuarto, hermano, no le quiero decir, va a ser como esa expedición que hicieron estos niños y que tuvieron que pasar 4 kilómetros para allá porque era casi imposible de llegar. Así más o menos van a ser los dormitorios de los chicos que no les enseñamos a arreglar. ¿Cómo le podemos hacer desde pequeñito, hermano? Desde pequeñito usted le va enseñando, cogiste tu juguete, coge tu juguete y déjalo en su lugar. Arregla
tu dormitorio. Pon las cosas en tu cómoda, en tu dormitorio, en tu armario, lo que sea. Usted le está enseñando orden. Deja tu plato. Le enseñamos. Y qué importante es, hermano, para Dios es tan importante el orden, porque Dios es un Dios de orden. Y el aseo, hermano, que en Deuteronomio capítulo 23, mire lo que dice. Deuteronomio capítulo 23. Versículo 13 y 14. Tendrás también entre tus armas una estaca. Eso le está diciendo porque el pueblo de Israel vivía en tiendas. No tenía un baño como usted y yo tenemos. No tenían esas comodidades. Y le dice, y cuando estuvieres allí afuera, cavarás con ella y luego, al volverte, cubrirás tu excremento. Siga el 14, por favor. Porque Jehová, tu Dios, anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, ¿cómo debe ser tu campamento y mi campamento? Ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. ¿Será que para Dios era importante la limpieza, hermano? Ahí lo está diciendo. Imagínese usted el Señor caminando por la casa de cualquiera y por aquí encontró la media el Señor, por acá encontró los zapatos, por acá más allá la camisa, por allá encontró el pantalón, el short y por ahí encontró todo. Y entonces tú duermes en medio del montón de ropa y el Señor se tiene que meter ahí adentro para poder hablar contigo. Él lo dice. Y le dice, mira, tú tienes que hacer esto. Por favor, regrese al 13. Lleva contigo, y mira que Dios es tan específico, y le dice, tendrás entre tus armas una estaca. Y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás aquello. ¿Lo dice o no lo dice? Y después le dice, porque Dios anda en medio de ti. O sea que Dios va en medio de su casa o anda en medio de su casa. Hermanos, si Dios andaba en el campamento de Israel, en medio de ellos, y no vivía el Espíritu Santo dentro de ellos, ¿cómo no será que usted y yo tenemos dentro el Espíritu Santo y el Señor, cómo no se va a pasear en tu casa? Pero lamentablemente, hermano, a veces nosotros no tomamos en cuenta esas pequeñas palabras que están allí y como que no importa. Para Dios es importante el aseo. De hecho, yo digo una cosa. El aseo y el orden dice mucho de la vida espiritual de una persona. Dice mucho, hermano. Para Dios es importante. Y una disciplina que nosotros necesitamos cultivar en nuestros hijos es el orden y el aseo. Va a costar, hermano, porque a los niños o a los adolescentes no les gusta mucho de ellos el orden. Se van sacando por ahí la camisa, se van sacando el pantalón, se van sacando por ahí los zapatos por allá. Y al otro día en la escuela o al colegio tienen que ir y vaya, búsquelos por donde quiera. Porque lamentablemente venimos de una cultura que no nos han enseñado disciplinas. Pero es importante que nosotros cultivemos disciplinas. ¿Qué otra disciplina le puedo enseñar a mis hijos? Buenos modales. Y eso, hermano, cuesta. Hasta ahora trabajo en la mía y qué difícil que a veces es. Que ellos aprendan a decir por favor, que ellos aprendan a decir buenos días, que ellos aprendan a decir gracias. Si usted no le enseña eso a sus hijos,
lamentablemente, hermanos, sus hijos a nadie van a saludar, porque ellos van a hacer lo que usted y yo hagamos. Que ellos puedan saludar. Si usted saludó a alguien, lo próximo que debe de hacer el niño, el muchacho, es saluda pues. Pero es lamentable que aún acá, hermano, en la iglesia, muchos jóvenes ni saludan a los adultos. Y adultos tampoco saludan a los jóvenes. Pasan por ahí. Es que nosotros pues somos los adultos. Pero eso debería ser algo de cortesía, pero a veces no pasa. No pasa entre nosotros, no tenemos buenos modales. No les enseñamos a decir un por favor, un gracias. A sentarnos en la mesa, que nos cuesta. Y por último, necesito enseñarles a cultivar la disciplina de la responsabilidad mutua. Él debe aprender, nuestros hijos deben aprender a ser responsables de sus cosas. Normalmente, ellos tratan de siempre culpar a los papás. Es que mi papi se olvidó, es que mi mami se olvidó. Pero ¿sabe qué? Es necesario que cada día cultivemos esa responsabilidad mutua. Tú eres responsable de tus cosas. Por tanto, tú tienes una responsabilidad. Porque eso le va a enseñar que mañana o pasado no le esté culpando al otro de la desgracia que vive. Cuando una persona no aprende a ser responsable con su vida, ni con lo que se le ha dado, esa persona va a tender a culpar a otros de sus desgracias. Para terminar, para hacer todo aquello, realmente necesitamos la gracia de Dios. Es imposible que usted y yo podamos cultivar familias piadosas sin su gracia. Pero la pregunta es, ¿lo vamos a hacer? Porque este mensaje puede quedar allí, o tú y yo podemos decidir ponerlo en práctica. Tú y yo tomamos la decisión. Pero es necesario que en esta noche hagamos conciencia. Que a veces no practicamos disciplina. Que a veces no enseñamos valores. Y peor aún, que muchas veces no le enseñamos a temer a Dios. Que tú y yo podamos enseñar a nuestra familia a temerle al único que vive, al Eterno. Póngase de pie en esta noche. Cierre sus ojitos allí. Padre, en esta noche he entregado tu palabra. Señor, cuán necesario es poder cultivar familias que te teman. Familias que, Señor amado, honren tu nombre. Familias que te conozcan. Y en esta noche presentamos nuestra familia. Vamos, presente su familia delante de Dios y dígale: Señor, presento mi familia delante de ti. Y te pido, Señor, en este día que me des la gracia para levantarte, Señor, como lo dice el Salmo 127. Una generación, Señor, para ti. Mi Dios, ayúdanos. Vamos, levante su oración y dígale: Señor, ayúdame a levantar una generación poderosa. Y si no tienes hijos aún, dile: Señor, ayúdame. Que tú puedas poner la persona indicada para levantarte, Señor, a ti, hijos que te teman. Que mis nietos, que mi generación, Señor amado, sea una generación que te tema, que te honre, que tenga valores,
que tenga tan establecido los principios de tu palabra, que nada lo que hay en el mundo, Señor, los confunda. Que nuestros hijos, Señor, tengan un corazón para ti. Por favor, levanta, Señor amado, levanta a nuestros hijos, los ponemos delante de ti y te decimos, Señor, ayúdanos a levantarte para ti, Señor, una generación poderosa. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Todo honor y toda gloria sea para ti. Gracias. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Si fue de bendición para tu vida, por favor, comparte este mensaje a tus amigos y hermanos. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Encuéntranos como CCE O Media y síguenos en nuestras redes sociales como CCE Oasis.